Vamos en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, te damos gracias por la semana que ha pasado. Gracias por tu amor y misericordia, porque hasta el día de hoy nos has protegido y bendecido en gran manera. Te rogamos que bendigas a todo tu pueblo en la faz de la tierra, que honramos el santo sábado, te adoramos porque te reconocemos que eres el único Dios, creador, Rey soberano del universo. Y te rogamos que en este hermoso sábado nos guíes, que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros para que nos ayudes a discernir. Sus santos ángeles también que nos acompañen y que lo que prediquemos sea conforme a tus sagradas escrituras. Gracias, Padre. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. Este es un foro en el cual podemos opinar, todos tenemos voz y voto. Aquí no hay líder, aquí no hay jefe. Todos estamos ante la presencia del Eterno con el mismo don que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, pues el tema de hoy pues está relacionado con los eventos finales de este mundo. Gracias a Dios que nos dejó este hermoso legado, el método historicista con el cual podemos comprender en dónde estamos parados en la etapa profética, ¿verdad? De la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer. Así que, pues Dios nos heredó este hermoso método de las profecías. Y como dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo es disipado, es descarriado, es desenfrenado. Así que escudriñamos las profecías porque sabemos que profecía significa evento anticipado por Dios a través de sus siervos los profetas, por medio de quien Él inspiró para escribir las Sagradas Escrituras. Podemos leer también Apocalipsis 12:17. Dice así: entonces el dragón, o sea, Satanás, se airó, se enojó contra la iglesia, la mujer, y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, la simiente, o sea, el resto de la descendencia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos estamos dando cuenta que el dragón ataca a la descendencia de la iglesia, es decir, no dice la iglesia, no dice la descendencia, sino el resto de la descendencia. La iglesia se establece por Jesucristo en la época de cuando Jesús vino a través de los discípulos. Esa fue la iglesia. Y a través del tiempo, bueno, en la Edad Media, reconocemos que durante la época de la Reforma, de los reformadores, pues esa fue la descendencia. Pero hoy en día somos el resto, o sea, el sobrante, el residuo, el remanente, como le quieran llamar. Quiere decir que ahora seríamos pocos, otra vez. Cuando la iglesia, cuando fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, cumplida las 70 semanas, 490 años, la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, fue perseguida, eran pocos. Y la iglesia establecida se había quedado con la autoridad sobre las tradiciones y las costumbres, pero había perdido la esencia
de Cristo, la justificación de Cristo. Habían negado a Cristo, lo entregaron ante el poder civil y ahora pues se encontraban vacíos. Todo sacrificio que siguieron practicando después de que Cristo ascendió en el año 31, todo era una mofa para Dios. Ya Dios no hacía caso de sus sacrificios ni de sus ceremonias. Estaban abandonados. Sin embargo, Dios les dio un tiempo de tolerancia, como una prórroga, para que ellos se arrepintieran, porque en el año 70 serían destruidos. Así que en el año 34 se cumplieron las 70 semanas, de las cuales habló a través del profeta Daniel. Entonces, los esperó toda vez al año 70. Y como siguieron de necios, finalmente el mismo Estado a quien ellos buscaron su protección, Roma, los destruyó. Y esto se repite otra vez ahora mismo. El problema de la iglesia de Dios es cuando ésta busca institucionalizarse, establecer una institución legal, ¿ok? Con un sistema jerárquico, de organigrama jerárquico. Nombran a un líder, como la época de los judíos, a Caifás. Sin embargo, todavía tenía la autoridad Anás, que se había jubilado. Pero obedecían la autoridad y la interpretación del rollo bíblico a Caifás. Y los maestros de la ley, los escribas, pues eran los intérpretes de la ley. Era todo un sistema legalista. Y ellos aumentaron los estatutos. Crearon, inspiraron ellos, no de Dios, más de 100 leyes para blindar el sábado, para sobreprotegerlo, según ellos. Y lo que provocaron, como no fue inspiración divina, fue que se convirtiera en una carga que tenía atemorizados al antiguo Israel, por si acaso violaban, porque estaban cargando algo, porque estaban frotando trigo, porque estaban cargando una canilla, porque caminaban ciertos pasos de distancia, porque estaba prohibido, y si no los apedreaban. Entonces se habían vuelto vigilantes, espías del sistema eclesiástico. Hoy en día se vuelve a repetir la historia, todo se vuelve a repetir. Ok, la iglesia ha recurrido al Estado. En Estados Unidos, la ley dominical, yo tenía en idea hace tiempo que los católicos iban, aparte de llegar al control judicial absoluto del sistema jurídico, también del Senado, de la Cámara de Representantes. Yo dije, pues son católicos, ¿no? Entonces ellos van a imponer la ley. Pues no. Curioso como parezca, pero no. Aquí Satanás tiene una táctica muy parecida, porque Satanás no es tan especial, tan único en esto. Vuelve a repetir lo mismo. Va a utilizar a la misma iglesia evangélica para influenciar al Estado, al poder civil, a los gobernantes, que se requiere una ley dominical. Fíjense qué ironía. En la época de nuestro Señor Jesús, también la iglesia, el pueblo hebreo, el sistema legal eclesiástico, recurrió al poder civil, al César, para poder asesinar arteramente y a traición a nuestro Redentor.
sea, cualquiera pensaría, no, fue el Imperio Romano el que... No, sí, pero por influencia de... Es más, Pilato estaba dormido todavía cuando ellos lo querían apedrear, ya lo querían colgar, pero sentían, los judíos tenían tanto odio, pero tanto odio, que sentían que ser apedreado era muy ligero, iba a morir rápido, que tenían que sufrir. Era tanto su odio contra Jesús, que deseaban la peor muerte y más lenta. Hermanos, igual va a recurrir ahora. Por eso estaba analizando el discurso de la toma de posesión del presidente Donald Trump y quedé impresionado. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que habla de religión en su discurso de toma de protesta. El primero. Y eso debe no espantarnos, no escandalizarnos, prepararnos por lo que está por venir. Es inminente un día de descanso, domingo, para el mundo. Pero qué astuto Satanás, que sabe más por viejo que por diablo. Porque ha recurrido otra vez al mismo pueblo de Dios para que el mismo pueblo de Dios oprima al verdadero pueblo de Dios. ¿Se acuerdan en la época de Jezabel? Acab. ¿Quién era Acab? Era el líder de la iglesia de Dios. Satanás recurrió al líder, pero fue por medio de la seducción, de la misma manera que cayó Adán, de la misma manera que estuvo a punto de caer Job, ¿verdad? Que la esposa le dijo, date un tiro y mátate, maldice a Dios. Entonces, Satanás tiene un instrumento, una herramienta muy astuta, y es la mujer, y con esto no me refiero a todas. Me refiero a la pasión del hombre, a la debilidad del hombre. Pues tenemos muchas historias, la de Sansón, sin rebuscarle tanto, ¿no? Dalila, que significa consumidora, pero Dalila Dalila no lo obligó, ¿verdad? Solo Satanás utilizó a una princesa hermosa para seducir a un varón de Dios. Y así sucedió con Salomón, así sucedió con David, así sucedió con Acab, y con tantas otras historias que podríamos enumerar. Pero no tiene caso. Ahora, ¿qué es lo que está promoviendo la Agenda 2030? El empoderamiento de la mujer, ¿verdad? El empoderamiento de la mujer. Dios ama al varón y a la mujer por igual, pero hay que respetar los roles que Dios designó para el varón como cabeza del hogar y para la mujer como ayuda idónea, porque la mujer tiene dones que el hombre no tiene, como el de dar a luz, ¿verdad? Dios le dio ese gran don y privilegio de educar a sus hijos mediante las leyes del Eterno, de ser la instrucción y el consejo en el hogar. Y la reforma pro salud. Mientras que al varón le dio la conducción como cabeza de hogar, pero con la condición de que si guardaba la ley de Dios, su mujer sería feliz como ayuda idónea. Pero el hombre se corrompió y hoy en día tenemos un total desbarajuste. Pero recuerdan cómo Satanás ha enarbolado, exaltado mucho a la mujer, y tenemos diosas paganas que han tenido mucha influencia a nivel mundial en el aspecto idólatra, como Semiramis, ¿verdad? La primera mujer en Babilonia, que llegaron a considerarla como una diosa. Y de ahí la diosa Venus,
la diosa Diana de los Efesios, la diosa de la razón en Francia. Y vaya que Satanás utiliza el instrumento femenino para doblegar a los hijos de Dios. Tenemos la tremenda historia de cuando el ex profeta de Dios, ¿verdad? Balaam, correcto, que era sacerdote de Dios, pero se había corrompido. ¿Por qué? Por el poder, por el dinero. Y Balac, rey de los amalecitas, que tenía pleito cocido contra los hebreos, sabía que no les podía pegar, pero sabía, obviamente por el consejo del enemigo más grande, que la única manera, miren, y esto está bien claro, lo hemos mencionado anteriormente, un pueblo puede resistir y sobrevivir a los corruptos, a los holgazanes, a los malos, pero un pueblo no puede sobrevivir a los traidores, de veras. Por eso los jesuitas, que son el ejército secreto del Vaticano, que fundaron la agencia de la CIA para espionaje internacional, son ellos, son caballeros de Malta, una arma del Vaticano, junto con los caballeros de Colón y los caballeros templarios. Hay otras caballerías, como los Rosacruces, pero me estoy refiriendo al FBI, que se graduaron en la Universidad de Oxford y que los líderes se graduaron en Yale, y recuerden, la DEA también, y recuerden que de la universidad de esta Yale, que es una de las más prominentes y famosas y carísimas de Estados Unidos, por encima de las universidades de Londres o de Alemania. ¿Por qué? Porque estaba dirigida por los jesuitas. Y de ahí surgió la hermandad o el culto secreto de Skull and Bones, calavera y huesos, que por cierto son todos los que estuvieron sentados, como Clinton, que todavía vive, Bush, Obama, ellos, y junto con Trump, pertenecen al culto, al ocultismo, calavera y huesos. Investíguenlo. Como les digo a unos jóvenes que estamos predicando ahorita en un albergue, en un anexo grandísimo de Alcohólicos Anónimos, no me crean. Mi labor es despertar sus conciencias, pero investíguenlo. Un día me paré ante una familia a predicar y se sorprendieron de lo que les hablaba, que llamaron a su hijo experto en inteligencia artificial para que cada palabra que yo dijera que ellos fuera extraña para ellos, la checaran en internet. Y así fue. Y volteaban a ver al hijo cuando, por ejemplo, mencionaba orden mundial, nuevo orden mundial, y volteaban a ver al hijo y el hijo decía con la cabeza, sí. Cuando mencionaba, por ejemplo, Skull and Bones, calavera y huesos, revisaban y dice, sí. Cuando le mencioné también lo del Yunque, la ultraderecha en el poder de México, que pertenece también a los jesuitas, y es prácticamente la copia de calavera y huesos, pero en México, les conocen como los juramentados, que hoy controlan el gobierno total, poder civil, todo sistema judicial y político, pertenece a estos juramentados que es una rama de los jesuitas. Controlan y controlan el arco a través de los templarios. Están tan bien organizados estas élites que los mismos jesuitas se sorprenden de tan bien que les está saliendo todo el plan. Todo va viento en popa, todo va a la perfección según el plan de Satanás. Y hermanos, no puedo asegurar, porque no debemos señalar fechas, pero estoy seguro que este año es crucial para una ley dominical. No estoy declarando que este año se nombra, ¿ok?
pero es crucial, he dicho, nuevamente repito, es crucial para una ley dominical, por muchas razones, y esto nos debe recordar la Agenda 2030, o sea que para el 2030, esa agenda de 17 objetivos, supuestamente para el bien común, ¿verdad?, sobre energía sostenible, que en realidad tienen apariencia de bondad y del bien común, cuando en realidad en el trasfondo es destrucción, es muerte, es control de alimentos, destrucción de alimentos orgánicos y proliferación de fármacos y destrucción de la semilla criolla, porque Satanás sabe, como él está preparando esta última hambruna, el pueblo de Dios ha aprendido a vivir en el campo, sembrando sus propios alimentos. Solo nosotros somos los complicados. El problema es que desconocemos voluntariamente las profecías, los eventos anticipados por Dios y la historia, a eso me refiero, la historia. Entonces, me impresionó mucho fíjense, este discurso de Trump. Mencionó, bueno, por cierto, estuvo presente también ante la National Religious Broadcasters, es decir, son los comunicadores de las redes a nivel nacional sobre religión, y dio un discurso completo impresionante. Pero bueno, en su toma de posesión mencionó que se va a asignar, dice en inglés, faith advisors in every federal agency, es decir, consejeros espirituales en cada agencia federal. Oh, hermanos, mi mente comienza a divagar hasta Babilonia. Exactamente lo mismo. Y Medo-Persia, ¿se acuerdan? Esther 3, Asuero y Esther y Amán, que por ahí vamos a darle una pasadita también. Iglesia y Estado. Pero noten algo interesante. Los consejeros de los reyes en la antigüedad eran hechiceros, videntes, astrólogos, magos, brujos. Y hoy en día no es la diferencia. Los consejeros de los presidentes son jesuitas, que en realidad vienen siendo como los hechiceros. Bueno, además dijo que va a devolver la oración a las escuelas, que va a retornar para confirmar la frase clave, la frase célebre que le ha dado el triunfo, como se lo dio a otro presidente, ahorita me acuerdo, un norteamericano, que ganó las elecciones cuando menos se lo esperaban por esa frase. Dice, "Make America great again". Hagamos a América, o sea, Estados Unidos, grandiosa otra vez. Devolverle la gloria a Estados Unidos. Esa es la frase célebre. Curiosamente, él mencionó una era dorada. Dice, bienvenidos a la nueva era dorada de Norteamérica. Y me puse a investigar sobre esto rápido. Me voy a la internet y pregunto igual Golden Era, era dorada, y es impresionante. Menciona este diccionario acerca, dice, in the golden era, bueno, dice, traducido al español es, en la era dorada, el equipo siempre era invencible. Y me quedé sorprendido. Está determinando ya el futuro. Además dijo
que era necesario establecer una ley común. Y ahorita les voy a leer, estaba leyendo aquí otro. El deseo de todas las gentes. Lo mismo pasó ante Pilato. ¿Qué es lo que esperaban? Una ley común. ¿Y que no el comunismo viene proclamando esto? El Papa, que por el bien común, y el común es comunismo, socialismo. ¡Oh, increíble! Esto es el vino de Babilonia. Esto es el vino puro de la confusión de las naciones, de Babilonia. De hecho, voy a leer un poco aquí de parte que mencioné, porque dice el capítulo controversia en el deseo de todas las gentes. Dice al principio, los sacerdotes y gobernantes. Nótese algo interesante. Lo he mencionado anteriormente y no está mal volverlo a repetir. Pero cuando una iglesia busca la ayuda del poder civil, ya perdió la justicia y la gracia de Cristo. Nunca fue el plan de Dios formar parte de una sociedad civil, sino de una sociedad libre, que es diferente. Y he explicado acerca del concepto de ambas. Cuando dijo, váyanse y espárzanse sobre la faz de la tierra, él quiso decir sociedad libre. Pero Satanás estableció la sociedad civil para que se convirtiera en nuestras prisiones. A través de las fronteras serían nuestros límites. Dice, sacerdotes y gobernantes habían escuchado en silencio las acertadas reprensiones de Cristo. Estaban fastidiados, molestos. Esperaban un caudillo heroico que los librara del yugo del poder romano y les transfiriera el poder terrenal o temporal a ellos. Incluso los discípulos esperaban lo mismo. Por eso preguntaban a quién se iba a sentar a diestra y a la siniestra. Pero no estaban hablando allá en el cielo. Se estaban refiriendo aquí en la tierra. Y qué gran chasco. Hermanos, el chasco es necesario. Es un instrumento de Dios para probar la fidelidad y el amor de su pueblo. Más abajo dice, los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Pues estaban enojados de pagar tributo al poder romano. Pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparentes espías. Hermanos, lo que mencioné hace rato, los traidores. Un ejemplo, el mejor ejemplo, Judas. Aparentemente pensaba igual, vestía igual, caminaba igual, tenían el mismo propósito, seguían a Jesús. Aparentemente. Hermanos, es que no hay manera de destruir a un enemigo desde afuera, tiene que ser desde adentro. A ver, ¿dónde inició esta gran controversia entre el bien y el mal? Exacto, en el cielo. Isaías 14:13, Lucifer dijo, subiré por encima de las estrellas, pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. ¿Un traidor? ¿En el campamento? Sí. Y Satanás utilizó, y vaya que logró debilitar las fuerzas del pueblo hebreo en el desierto, con la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Lo intentó también con Aarón, su hermana. Lo logró con Balaam. Y Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, al contrario lo bendecía. Pero Balaam sacó como dicen por ahí, un as bajo la manga. Perdón, esa frase es pagana, lo retiro lo dicho. Sacó una propuesta más astuta, con más astucia. Le digo, mira, nadie puede maldecir a un pueblo que el Dios del cielo bendice. Nadie. ¿Oíste? No vas a poder. Pero tengo la clave. Oh, dámela.
tendrás todo el tesoro que quieras. Y eso fue, y recuerden, eso es una historia bien profunda, porque hay mucha tela que cortar sobre la actitud de Balaam, que hoy tiene que ver con los pastores de hoy. Tiene que ver con los pastores de hoy, que se han vuelto traficantes de la fe, perros mudos que aman el dormir, dice el profeta Isaías. Entonces Balaam le dijo, hazlos pecar. Mira, la clave para la destrucción del hombre es el pecado. Esa es la pura realidad. El arma más poderosa de Satanás es que el pueblo de Dios caiga en pecado. ¿Y sabes? Primero siembra la duda. Un instrumento muy lógico de Satanás. La duda. ¿Se acuerdan el primer sermón de Lucifer allá en el árbol de la ciencia del bien y del mal? Disfrazado de serpiente. Le dijo a Eva, no morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que serás semejante a Él si comes de ese fruto. O sea, ¡pum!, le sembró la duda. Y el peor error de Eva es platicar con... Si ella sabía que los animales no hablan. Y el peor error fue coquetear con la serpiente, es decir, jugar, dialogar. Y cuando nos metemos en el territorio del malo, salimos raspados o hasta asesinados. Así que dice, hazlos pecar, porque el pecado nos separó del cielo desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el pecado es muerte. Y así como grandes varones que Dios iba a utilizar como Sansón, como otros que hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Por qué? Porque a través del pecado ellos fueron tras la seducción. Hay que recordar que mientras el ser humano, el hombre, esté metido en el territorio pecaminoso, el pecado se convierte en placer. Y aunque es temporal, la gente se vuelve adicta al pecado. Y hay que recordar que el concepto bíblico, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. La ley espiritual, dice Romanos 7:14. La ley espiritual. Y en el concepto del espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, dice que el pecado es una manifestación externa que está en pugna con la ley de amor, la ley moral de Dios. Es la manifestación, es la proyección, la acción, cuando se ejecuta el pecado. Y esa es la gran controversia entre el bien y el mal. Que la gente hoy en día, las religiones, no están amonestando a los feligreses sobre la pecaminosidad del pecado. Sigo leyendo. Dice, pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús, una trampa. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. Dinos, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Las palabras, sabemos que dices y enseñas bien, habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras. Fueron pronunciadas con el fin de engañar. No falta el seductor, ¿no? Con palabras de seducción. Sin embargo, dice, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente, y por su propio testimonio serán juzgados. Los que interrogaron a Jesús pensaban habían disfrazado suficientemente su propósito. Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía. ¿Por qué me tentáis?, dijo el Señor, dándoles así una señal que no habían pedido. Al demostrarles que discernía su oculto propósito, se vieron aún más confusos cuando añadió, mostradme la moneda. Se la trajeron y les preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron de César. Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea,
dad al poder civil lo que le corresponde. Si ustedes son esclavos por desobedientes, paguen su tributo. Y darle a Dios su mente, su corazón. Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta en un sentido u otro. Si les dijese, es ilícito pagar tributo a César, lo denunciarían a las autoridades romanas y éstas lo arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en ese caso de que declarase ilícito el pago del tributo, se proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Ahora se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. Y saben una cosa, este asunto de la ley dominical tiene mucha relación con esta historia. Porque en mayo de 1888, el Comité Pro Temperanza Cristiana de Madres Católicas Conservadoras, que estaban en contra de la proliferación del crimen y del alcohol, pues bueno, llevaron a cabo una propuesta de ley a través del senador, de un senador, para poder proclamar una ley, llevarla al Departamento de Educación, que son los que aprueban este tipo de leyes que tienen que ver con la religión. El senador Henry Blair, representante de New Hampshire, él propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio. Aparentemente era un bien común. ¿Quién podría negarse a esa propuesta? ¿Por qué? Porque traía un buen propósito, elevar los valores morales que estaban en decadencia. Hoy no están en decadencia en Estados Unidos, están destruidos totalmente. Hoy Estados Unidos, según Apocalipsis 13, habla como dragón. Es un dragón directamente, es la boca de Satanás. Ahora bien, venía exactamente como bien común, disfrazado de bien común. Incluso los adventistas del séptimo día de su época preguntaron a Elena G. de White cuál sería su actitud ante esa propuesta de ley, que no podían oponerse. Bueno, dijo ella, no hay que oponernos, hay que unirnos a ellos, al propósito, al plan que ellos tienen sobre, pues, estar a favor de los valores morales, en contra del crimen, en contra del alcoholismo, del tabaquismo. Sí, estamos en contra de eso, hay que unirnos en ese aspecto, pero en el momento en que ellos digan, hay que exigir que el domingo sea aprobado por el Senado de la República, que sea un día de descanso obligatorio para todas las religiones. Y digo, ahí sí ya no ahí no compartimos ya, no compartimos. Porque ya eso es violar la conciencia de los que no están de acuerdo con eso, con el día de adoración antibíblico que es el día domingo. Ahora bien, Satanás ahí quedó defraudado. Dijo, tendré que prepararme para el siguiente golpe no fallar. Y esta vez no va a fallar. ¿O no? Porque esta vez trae algo más poderoso, un argumento más poderoso. Cambio climático, terrorismo, cambio climático y terrorismo y corrupción. Son tres. Cambio climático, terrorismo y corrupción. Que por cierto, en su discurso llamó inútiles a los gobernantes anteriores, y ahí los tenía sentados a un lado, al sistema, dice, de gobierno anterior que cayó en corrupción. Y entonces dice, vamos a ir contra el narcotráfico y vamos a elevar los aranceles de comercio de Canadá y Estados Unidos. ¿Y por qué nombró Canadá? Porque por el lado de Canadá también entra el narco mexicano. Y la otra porque pues Trump quiere adueñarse de Canadá, del territorio canadiense. Incluso ya lo propuso.
Ya les digo, miren, estamos gastando 200,000 millones de dólares anuales en recursos para ustedes, ayudándoles. Pero mejor, ¿por qué no se anexan a nosotros y nos evitamos ese problema? Y si no lo hacen, pues voy a tener que subirles los aranceles hasta 25%. Y están enojados los canadienses. Y a México también. ¿Por qué? Porque ahora vamos a declarar terroristas a los cárteles de la droga. Hermanos, por eso Estados Unidos sistemáticamente, bien planeado, se autodestruyeron sus propias torres gemelas, acusando al terrorismo, ¿verdad? De esa manera ya tenían ellos una razón de poder trasladar o construir un tribunal internacional como el de La Haya, como el de Ginebra, ahora en Nueva York. Y curiosamente en Nueva York, porque lo que es todo Nueva York y lo que es todo Washington, específicamente esos dos estados, están digamos así, los centros de inteligencia de los jesuitas. Desde su fundación, desde 1776. Ellos compraron esos dos territorios, por eso sabemos que Estados Unidos es una corporación, es una empresa de guerra, y es propiedad del Vaticano. Y por eso se fundaron allí en Washington, y las reservas federales. Y acuérdense que ahí está Georgetown, la cabecera mundial de los jesuitas. Y que, por cierto, todos los del Senado, todos los de la Cámara de Representantes y los jueces estudiaron ahí o recibieron un curso, como Biden. Todos ellos se graduaron en universidades jesuitas, todos. Y ahora de sus jueces, 9 jueces federales son católicos. Por la gracia, por misericordia de Dios, todavía no está la ley dominical, ya debió haber estado. Porque desde 1888 y antes, las leyes azules, Blue Laws, ya se venían autorizando a nivel estatal por diferentes estados de la Unión Americana. Pero habían quedado congeladas cuando no fue aprobada esa ley a nivel federal. Sin embargo, hoy en día investiguenlo, todo está en internet. Ya están cerrando los domingos en varios estados de la Unión Americana, ya están. Ya nomás es cuestión de aprobarla. Y Trump lo dijo, voy a devolverle el poder a la iglesia. Es más, dice, la iglesia católica, obviamente le llama cristiano, ¿no?, ha sido perseguida. ¿Será que está desinformado ese hombre? No. Él está bien informado de todo. Sobre todo porque se rodea de un gabinete muy particular de jesuitas. Miren, los republicanos especialmente son federalistas y pertenecen a Calavera y Huesos. Tienen bien trazado el plan. No hay quien se oponga. De hecho, dijo que la toma de su poder en un mismo día va a ser firmadas 200, ¿cómo se dice? Órdenes ejecutivas. Esas órdenes ejecutivas son como proyectos de ley, proyectos de ley que toman un poder activo en ese momento cuando el presidente lo firma. Y entre todas, pues obviamente está la protección de la soberanía norteamericana, cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América para empezar a recuperarlo, también el Canal de Panamá, para no dejar pasar a China, muchas órdenes ejecutivas en cuanto a lo que es comercio. Pero se metió mucho al sistema judicial y entre esas leyes dijo claramente que le va a dar el poder a la Iglesia Católica, poder que nunca ha tenido en Estados Unidos, así lo declaró. Y recuerden que cuando estuvo en el gobierno anterior, él
declaró después de desastres, yo les llamo artificiales, Domingo de la Oración Nacional, que se sigue practicando en Estados Unidos. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Ahora bien, ¿quién fue el, bueno, de los presidentes? Déjenme ver aquí, voy a regresar a lo que es la presentación, esta diapositiva. Bien. Iglesias como empresas del Estado. Miren, he venido platicando esto desde 1965 a través del presidente Lyndon Johnson, es el que están viendo ahí en la pantalla, que por medio de una ley ejecutiva proponía la ley 501C3, que también tiene un número cabalístico, 501C3. Parece que uno dice 501, 6, 5 más 1, 6. Dilo 3 veces. 501C3. Así que 501, dilo 3 veces. Algo muy parecido. Y él estableció una ley de asociaciones religiosas y culto público, en la cual ofrecía personalidad jurídica o personería jurídica, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que significa? Si revisamos, híjole, esto está bueno. Aquí tengo el Código de Derecho Canónico, se lo recomiendo, están en bibliotecas católicas. Es la ley moral del papado. ¿Escucharon bien? Es Código de Derecho Canónico. Junto con el Código de Derecho Romano, le llaman ellos derecho comparado, los que estudian leyes, que por cierto el símbolo es un búho, ¿verdad? La representación de Lucifer, un búho. Y ellos establecen aquí en el Código de Derecho Canónico, y que viene en forma de artículos, como una constitución político-religiosa. Aquí está. Dicen ellos, porque déjenme decirle otra cosa, que esta ley fue aceptada parcialmente. Y miren, voy a agrandar aquí esta diapositiva, ahorita les leo el Código de Derecho Canónico. ¿Cuál era el propósito aquí? Es una designación del Código Fiscal del IRS, es el equivalente al SAT de México, para una organización sin fines de lucro que recibe cierta exención en los impuestos federales. Es decir, si ustedes firman esa acta constitutiva y me aceptan que yo les dé personalidad jurídica, ustedes estarán obligados a derechos y obligaciones, pero tranquilos, nada del otro mundo. Solamente les voy a pedir lo que es justo y también legal, pero les voy a disculpar los impuestos. Las religiones aplaudieron, dijeron bravo. Pues ¿quiénes iban a firmarla? Los representantes legales, que son un grupo selecto de pastores corruptos. Y bien, hay excepción de impuestos. El IRS distingue las organizaciones benéficas públicas como organizaciones que reciben una porción sustancial de sus ingresos de los donantes públicos y del gobierno. Debe haber una pluralidad de donantes públicos y no pocas personas. Por eso dice la ley federal en México, que fue firmada por el Vaticano, la primera, por órdenes de Juan Pablo II al presidente Salinas de Gortari, que estableciera la ley federal de asociaciones religiosas y culto público. Y la firmó Girolamo Prigione, representante legal del Vaticano, en el 92. Y al siguiente año, ¿quién fue de pechito? No fueron los pentecostales, no, los mormones tampoco. Ni los testigos. Fueron los adventistas. Qué curioso. Rápido, sin perder tiempo. Y orgullosos se tomaron todo un show de fotografías, un álbum, enseñando orgullosamente
su nueva acta constitutiva con derechos y obligaciones ante el Estado. Y lo hemos mencionado, el artículo 8, inciso 3, establece que no debes de hablar mal de la otra religión. O sea que ya no puedes decir que el Papa es la bestia, que los mormones bautizan a los muertos y eso no es de Dios, que los testigos rechazan la deidad de Cristo. No puedes decir eso. O sea, ya no puedo predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 y proclamar el juicio investigador de Dios y proclamar que ha caído Babilonia, la madre de las rameras, y también la marca de la bestia, que proviene de las 2 bestias, poder civil y religioso, Estados Unidos y el Vaticano. No, ya no. Ahora entendemos por qué la corporación, investiguen si no es corporación, es corporation, es corpse, es un cuerpo muerto, inerte, que su marca tiene marca registrada, no la puedes usar sin que antes enfrentes una demanda legal. Lo hicieron brillante para ellos. Convirtieron a la religión en una empresa, todos. Por eso dicen asociación religiosa, AR. Curiosamente, en México, miren qué interesante, ahorita me está viniendo a la mente. Gracias, Señor. Y cuando declararon su personalidad jurídica, su establecimiento legal al SAT, al Registro Federal de Impuestos, como el SAT establece que los diezmos, las ofrendas y las primicias, que es lo que viene en el sobrecito, esas sí generan ingresos y tienen que pagar impuestos. ¿Cómo ven? Pero los únicos que no pagan impuestos son las limosnas. Vaya, ¿será posible que los líderes adventistas lo ignoraron? Bueno, voluntariamente lo ignoraron, porque se mofan, se gozan diciendo que se lisonjean, que tienen maestrías y doctorados en teología, hermenéutica, escatología y toda esa ciencia basura, que nomás les entenebrece la mente y los vuelve más soberbios. Yo creo que ellos sabían y engañaron a toda la iglesia adventista, y hasta el día de hoy no les han dicho que como miembros de esa religión legal ante el Estado son deudores. Y ahí les va. ¿Por qué? Cuando el SAT, la recaudación de impuestos, espera con esa mentira de que según la iglesia adventista recolectaba limosnas, dejaron incubar esta mentira como por 7 años, y ya después le sacaron los trapitos al sol. Además dijeron: ustedes no dan recibo a todos sus miembros. ¿Sabías que ahora los miembros de la corporación adventista, y le llamo corporación porque no es más que una empresa, bueno, sus diezmos y ofrendas, según ¿cómo se llama este libro de la división? Ahorita me acuerdo, que solamente la tiene el presidente de división, sobre instrucciones legales internas de la iglesia, que pueden utilizar los diezmos y las ofrendas en invertirlas en compañías constructoras, en préstamos, en fondos del ahorro nacional, en la bolsa de valores, que es la casa de apuestas del Vaticano, del Foro Monetario Internacional, y pueden invertir en armas, como lo hacen en Suiza y en Alemania.
Y si los miembros de ese club social piden un préstamo, no se los dan, aunque ellos sean los que entregan sus diezmos y ofrendas, no, solamente le hacen préstamo a los empleados con intereses altos. Qué ironía, ¿verdad? Pues bueno, los encontraron que habían ellos mentido a las leyes del SAT, del Satán, le digo yo, y que ahora era una multa cuantiosa, multimillonaria, que hasta el día de hoy están pagando. Así que tienen que pagar impuestos. No les disculparon aquí los impuestos, aquí los engañaron. Lo que sí les dijeron que eran los templos ya y sus hospitales ya no eran propiedad federal, sino que ahora eran pues, propiedad de la asociación religiosa. Pero que aún los representantes legales podrían sustituirse conforme vayan jubilándose. No, lo hicieron muy bien. Pero los pobres miembros, los feligreses, de veras creen que están dentro de una iglesia. Y le llaman iglesia al templo o al sistema jurídico eclesiástico. Porque eso es lo que pasó en la época de Jesús. Por eso pagaban impuestos. Se repite la misma historia. Ahora, les dije lo de la personalidad jurídica, ¿verdad? Por cierto, ahorita les hablo de esa orden ejecutiva de George Bush, que apenas fue en el 2001. En el 2001 fue que se aprobó a nivel nacional y que todas las asociaciones religiosas en Estados Unidos aceptaron ser corporaciones. Miren, investiguenlo. Todas sus religiones en asuntos internos legales, jurídicos, perdón, que es lo mismo, están registrados como una corporación. Sí. Y es lo que pasó con el antiguo Israel, también se había institucionalizado. Y era una corporación, es decir, eran esclavos. Habían sido invadidos por el Imperio Romano, igual que otras culturas, otros pueblos. Y de hecho la condición era de que el pueblo romano eran los que determinaban, elegían quién iba a ser el sumo sacerdote. Porque sabían que el sumo sacerdote era legislador y juez. No era nada más sacerdote, sino que era poder civil y religioso ahí dentro, queriendo copiar la función que tuvo, el cargo que tuvo Moisés, pero de una manera corrupta. Entonces, personalidad jurídica, miren, por cierto, son los requisitos. Para poder registrar una asociación civil, una sociedad civil o una asociación religiosa, necesitas primero tener un registro constitutivo ante la ley. Sí, tienes que. Y ahí te comprometes, derechos y obligaciones. Por eso la Corporación Adventista ya no predica el mensaje de los 3 ángeles. Y cualquier feligres que se levante a predicarlo, lo expulsan. Lo expulsan. Eso es un hecho, porque según la multa más alta es de 20,000 salarios si se viola una de las leyes de la asociación religiosa. Y no pueden arriesgarse a pagar 20,000 pesos por un error, porque los multan y si reinciden les quitan la licencia. Y al quitarle la licencia les quitan la propiedad. ¿Y a quién van a pasar la propiedad? Código de Derecho Canónico. Estoy leyendo el artículo porque viene en forma de artículos. Es toda una constitución. Es un código. Página 34, 113, capítulo 2 de las personas jurídicas. Dice: la Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina. En la Iglesia, además de personas físicas, hay también personas jurídicas, que son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Ahora, voy a avanzar acá. Dice que el inciso 3, la autoridad competente de la Iglesia no confiere personalidad jurídica, sino solo a aquellas corporaciones y fundaciones que persigan un fin verdaderamente útil. ¿Se da cuenta? Es el Vaticano quien determina quién obtiene la personalidad jurídica. Y esto viene desde una ley marítima que trasciende desde el año 1302 con el Bonifacio VIII, que está conectado a este tema. Dice: en la Iglesia las personas jurídicas son corporaciones o fundaciones. ¿Y qué es la Iglesia Adventista? Una corporación. Dentro tiene fundaciones como lo que son, ¿cómo se llama esa organización? ADRA.
y la otra ACFE o algo así. Bueno, estas ya no pertenecen directamente a la asociación religiosa, sino que están controladas por la ONU. Por la ONU. Ellos la están financiando también. ¿Con qué intención? Porque a través de ellos es que entran los capellanes. Y aquí están los capellanes en el Código de Derecho Canónico. Hermanos, hay que conocer la estrategia del enemigo también para ver por dónde nos va a dar. Y saben que ellos no esconden nada. Es bien curioso. Lo tienen publicado. Lo tienen publicado. Hermano. Sí. Entonces quiere decir que los diezmos que damos a la AR, los encargados de ahí le dan al SAT, le dan impuestos de nuestros diezmos. Sí, resulta que así ocurría cuando era propiedad federal, según las leyes de reforma de 1857. Pero a Estados Unidos sí les disculpan los impuestos, según esta orden ejecutiva de Bush que están viendo, la 501C3. Es más, en Estados Unidos no puede ver, escúchenlo bien, porque hay pastores que dicen ser adventistas y que se cambiaron el nombre para evitar demandas, ¿verdad? Como la del segundo advenimiento, del Señor el pastor enamorado, o cualquiera que tenga una pequeña congregación, tienen que tener registro obligatorio ante la ley, de veras, eso es obligatorio, no es que si quieren, que si no, que si nos reunimos en casa, no. Hubo un caso creo que San Juan Capistrano, allá en California, donde les cayó el gobierno. Resulta que los vecinos acusaron a unos habitantes de una casa porque bloqueaban las calles en sus días de reunión, ya no había dónde estacionarse de los vecinos, y también sus cantos les molestaban. Entonces ellos solicitaron a las autoridades que intervinieran, y como allá no puede reunirse en casa tampoco, igual que en México, si lo hace es tolerancia nada más, pero legalmente está prohibido, en serio está prohibido, y ahí les va, y con esa intención no quiero espantarlos, pero quiero ponerlos al tanto. Si reinciden después de una amonestación y multa, les confiscan su casa. Por eso estoy leyendo Código de Derecho Canónico. Y lo dice la ley. Lo dice la ley. Ahorita voy a continuar. Ahorita voy a... Mire, es que... este está bueno, este está bueno. No era mi intención darle por aquí, De hecho, tengo como 4 o 5 presentaciones en diapositivas en PowerPoint del mismo tema. Hermano, entonces por eso se ven obligados a registrarse como personalidad jurídica para evitar todo ese problema. Exacto. Que por eso están así. Bien, ahora, me hicieron una pregunta. Es que, hermano, era obligatorio. Y luego sacan, es que Pablo dijo que nos sujetemos a las leyes del Estado. Sí, siempre y cuando no atente contra mi conciencia, porque Dios dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa dar a César lo que es de César y de lo que es de Dios? Es decir, ningún senado, por mayoría de votos, puede estar por encima de mi conciencia, porque ahí sí entro en desobediencia civil, ¿verdad? Oh, pero es que estás en persecución, así como dijeron en la Segunda Guerra Mundial muchos adventistas del séptimo día. Es que Dios va a entender. Sí, Dios va a entender. Para 1946 estaban muertos todos, que porque tenían la orden ejecutiva de Hitler era de que todos los jóvenes a partir de los 12 años tenían que enlistarse en las fuerzas militares y luego participar en la guerra y luego matar en sábado. Fue ahí cuando se empezaron a separar lo que son los adventistas independientes y los de los reformistas, porque muchos adventistas fieles mejor se fueron a la montaña dejando ahí sus propiedades, pero los que estaban ahí dentro dijeron, Dios va a entender que al cabo que Pablo dijo que tenemos que sujetarnos a la ley del Estado. Y van a matar a sus hijos en sábado, ¿no? Matar y en sábado. No, hermanos, no por el hecho de que te van a quitar tu propiedad o te van a quitar la vida. Pues miren, mi Señor me dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre.
Entonces, yo prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, me preguntaron, ¿qué pasaría, hermano, si toda la iglesia adventista, el liderazgo, hubiera decidido no registrarse? Nunca se han preguntado eso. Bueno, me hicieron esa pregunta. Y les contesté, ¿saben qué hubiera pasado? Se hubiera llenado de gloria, con la frente en alto, reclamando la bendición de Dios por su fidelidad, antes que venderse y prostituirse ante el Estado. Porque, hermanos, esa unión ilícita es el vino de Babilonia. Recuerden que en 1863, la iglesia adventista se registró porque las leyes de Michigan, según el compilamiento de leyes estatales, exigían que todas las iglesias tenían que registrarse ante el Estado, pero era solamente para el registro de sus propiedades y que pagaran el predial, los impuestos correspondientes, pues que tocan a lo que es las responsabilidades civiles. Sin embargo, ellos no arriesgaron su fe, no arriesgaron el mensaje, no arriesgaron su compromiso con Dios, porque dijeron ellos, al final de cuentas, el gobierno no nos está pidiendo que cambiemos de religión, ¿o sí? No, pues no. No nos está diciendo que guardemos el domingo y de esa manera nos registremos. No, tampoco. Entonces dijeron, bueno, si pagamos impuestos de manera particular, cuando cada quien tiene su casa propia y paga predial, pues bueno, hagámoslo como grupo también. Si tenemos escuelas, hospitales, imprentas, pues hermanos, hay que registrarnos, hay que apoyarnos en el poder civil siempre y cuando no atente contra nuestras conciencias, pero siempre en el brazo de nuestro Dios Todopoderoso. Esa frase estuvo hermosa, me gusta. Pero ahora, ¿qué dijeron? No, en 1993 dijeron, pues el Estado dice que ya no prediquemos el mensaje de los tres ángeles, que no critiquemos a la Iglesia Católica, que no le digamos bestia al Papa, que además tenemos que llevar a cabo reuniones ecuménicas con todos, hasta con los de la muerte, que están registrados ante el Estado, y que también dice que podemos casar obligatoriamente homosexuales y ordenar lesbianas como pastoras. Fue a raíz de esa orden ejecutiva en México y Estados Unidos que la corporación adventista, que le llaman iglesia, comenzó a ordenar pastoras, porque si no estarían violando el Código de Derecho Internacional. Hermanos, miren, no se requiere ser muy inteligente. Lo que se requiere aquí es interesarse en tu salvación y dejar de seguir borreguitos, porque Cristo no va a salvar grupos, va a salvar de manera individual, a cada uno según sus obras, dice. No a cada grupo según sus obras, no, hermanos, quitémonos esa idea. Sigo leyendo lo de ¿qué va a pasar con las propiedades si alguien viola la personalidad jurídica? Dice el artículo 115, inciso 3. Dice que la persona jurídica patrimonial y fundación autónoma consta de bienes, cosas espirituales o materiales. Es dirigida en norma del derecho y de estatutos por varias personas físicas o por un colegio. Artículo 116. Son personas jurídicas públicas, corporaciones, fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica competente para dentro de límites que se les señalan. De la autoridad, es decir, ¿quién determina la personalidad jurídica? La autoridad eclesiástica. Esta la transfirió al poder civil por medio del Código de Derecho Romano. Recuerden, el primer papa fue Justiniano. Obviamente no se le llamaba papa. Fue el primer rey, el romano, que se declaró cabeza de iglesia, corrector de herejes, y que inspiró los derechos humanos internacionales, hermanos. Eso está investiguenlo, está en el diccionario. Bueno, sigue diciendo el artículo 117, ninguna corporación o fundación que desee conseguir personalidad jurídica puede obtenerla si sus estatutos no han sido aprobados por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La autoridad eclesiástica. Ahora bien,
¿Qué pasa si dijeron los adventistas, no nos importa, no nos vamos a registrar y vamos a seguir predicando el mensaje de los 3 ángeles y declarar que Babilonia es la madre de las rameras y el Papa la bestia y Estados Unidos la segunda bestia de Apocalipsis 13? Bien, así el gobierno ya se los multa, les cancela su permiso constitutivo y les dice, mira, ok, tú has transgredido la ley civil, ahí te va, artículo 123, porque les confiscan todas sus propiedades y gobernación es quien determina qué se va a hacer con esas propiedades. Ahí va. Cuando se extingue una persona jurídica o pública, el destino de sus bienes, escuchen, y derechos patrimoniales, así como de sus cargas, no dice deudas, no te dice cargas, ¿ok? Es otra cosa. Se rige por derecho y estatutos. En caso de silencio de estos, pasan a la personalidad jurídica inmediatamente superior. ¿Qué entendieron por esto? Que sus propiedades pasan a manos de la personalidad jurídica superior. ¿Quién es? El Vaticano, la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta cómo cuadraron bien todo esto? Y los adventistas roncando en los templos, creyendo que con sus diezmos y ofrendas en la corporación pueden comprar un pedazo de cielo. Cuán terrible sorpresa se llevarán en aquel día. Y esto está profetizado en primeros escritos, donde dice que culparán a sus pastores porque se perdieron, porque no les advirtieron y los persiguieron. Hermano, dicen en la nominal que los diezmos y las ofrendas son para predicación del evangelio, para hacer libros, revistas, pagar a los pastores, para que vayan los misioneros a lugares donde nosotros no podemos ir, por ejemplo a África, a esos lados, se les paga de nuestros diezmos y las ofrendas se quedan en la iglesia local. Bueno, es lo que siempre nos han dicho. Pues sí, ellos son expertos en lavar cerebros y convencer a los investigadores, ¿verdad? Miren, si es así, aquí no tenemos que enviar dinero para África. Aquí nomás hay que subir a la selva lacandona, a las montañas de acá del estado de Guerrero, ¿verdad? A la Sierra de Madre del Sur. O sea, hay mucho para predicar aquí. Los recursos deben de quedarse aquí, porque nadie come en un restaurante y paga en otro. El que come del altar vive del altar, pero esos diezmos y ofrendas se deben de quedar en la República Mexicana, o en la República que les toque, ¿no? Pero tienen que demostrar cómo se están utilizando los recursos, si hay puestos de avanzada, si hay sanatorios de reforma pro salud, si hay campañas evangelísticas, si el material de eso lo están regalando. Y obviamente no hacen nada de eso. Entonces, miren, es una corporación muy obvia, es una empresa. Sus feligreses son son miembros que están catalogados por un número de clave. Un número de clave, no por nombre. Tienen un código. Y de eso un día di una presentación también de cómo están utilizando el sistema del banco de información en la cual ellos controlan los diezmos y las ofrendas de manera electrónica. Oh, hermanos, están siendo burlados ferozmente. Todo por no investigar. Todo por no... Por eso dice a través del profeta Oseas, el Señor dice, mi pueblo se perdió porque rechazó el conocimiento. Así de fácil, se perdió, dice mi pueblo, porque rechazó el conocimiento. Hermanos, la ignorancia voluntaria es una opción. No va a haber excusas para el que no supo. Miren lo que dice acá, el deseo de toda la gente. Estaba leyendo un poquito acerca de esto en el tribunal de Pilato. Dice, así se llama el tribunal de Pilato. Dice, Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le dijo a los sacerdotes. Quienes contestaron su pregunta. Dice, los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron,
Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, le traen a un hombre que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirle a acceder su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podrían contar una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y repetían ahora. Los sacerdotes pensaban que con el débil, vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad. En ocasiones anteriores habían firmado apresuradamente sentencias capitales, condenando a la muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella. En su estima, la vida de un preso era de poco valor y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Le pedían como favor en ocasión de su gran fiesta nacional. Pero había en el preso algo que impidió a Pilato hacer esto. No se atrevió a ello. Discernió el propósito de los sacerdotes, recordó cómo no mucho tiempo antes Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué me traen al preso? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Así, apremiados, los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. Pilato no era juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. Hermanos, el punto aquí es, ¿quiénes entregaron a Jesús? Su propia iglesia. ¿Quiénes nos entregarán a nosotros? Nuestra propia iglesia. ¿Ok? El ataque viene de adentro, desde el púlpito, no de afuera ni de un feligrés. Con un feligrés no pueden hacer daño. Con un pastor sí. Con 10 más. Y con un director de asociación más. Y si estos fueron graduados en universidades ecuménicas jesuitas, peor. Entonces, pues están engañados. Ahora, esta orden ejecutiva, lo que dice aquí, establece muchas condiciones. Entre ellas, asignar una agencia de seguridad nacional en cada conferencia o asociación general de cada religión. Y esto que desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos buscaban a enemigos internos y se dieron cuenta que los adventistas tenían un mensaje en contra de Estados Unidos, que acusaba a Estados Unidos como fraguar crímenes contra sus ciudadanos que guardaban el sábado. Así que se pusieron ahí y a través de esta ley les advirtieron que bajaran el tono de su mensaje. Lo cual, eso hicieron caso. Por ejemplo, aquí dice, tendrían que establecer un centro, dice, conducir en coordinación con el director de la OMSFBCI, que es una autoridad a nivel de todo el departamento de inteligencia del gobierno dentro de todas las religiones. Así que, entonces, los pastores que están a través de fundaciones internas de la corporación religiosa, tienen que ordenar capellanes, pero urgentemente se requieren muchos capellanes para el nuevo orden mundial. Por eso Montemorelos, la universidad adventista, podría decirse más grande de México, fue asignada como la institución que educa más capellanes a nivel nacional. Capellanes.
que por cierto está aquí en el Código de Derecho Canónico. Qué bueno, miren, que me acordé, porque es más, en cada universidad adventista y en los hospitales, y hay templos grandes también, templos centrales, donde te ponen la fotografía del capellán y no, vaya, ni lo ocultan, así con desfachatez, vestido de sacerdote católico. Otros pues tratan de ocultar, ¿no?, con su corbatita, pero todos tienen capellanes, y la iglesia adventista tiene capellanes, muchos capellanes. ¿Han oído al pastor Joel Flores, que es la copia de Guillón? Es la misma copia en voz, tono y mensaje, y que conmueve sentimientos, pero igual nunca orará de rodillas, siempre muy elegante, no invita a salir de las ciudades, tampoco, bueno, no está predicando el mensaje de los 3 ángeles. Bueno, él lo dice claramente, que él es capellán. Guillón es jesuita, y hasta ahora que nos damos cuenta, porque finalmente declaró su rechazo hacia el espíritu de profecía, los escritos de la G. de White, igual su hijo. Miren, en cuanto a capellanes, aquí lo tengo, Código de Derecho Canónico. ¿Saben que también, mire, la profesión de fe? Prefieren ya no bautizarte. Y dicen, no, nada más profesión de fe, hermana, ya nomás va a declarar usted los votos, va a renovar los votos, y ya con eso le damos la bendición. Y aquí está, en la página 198, artículo 833, título 5, sobre la profesión de fe. Y eso la practican los adventistas. Los capellanes, página 140, del Código de Derecho Canónico. 140. A ver. Aquí está, 142. De los capellanes, artículo 2. Artículo 2. Dice, el capellán debe estar provisto de todas las facultades que requiere el buen cuidado pastoral, además de aquellas que se conceden por derecho particular o especial delegación. El capellán, por razón de su cargo, tiene la facultad de oír las confesiones de los fieles encomendados a su atención, predicarles la palabra de Dios, administrarles el viático y la unción de los enfermos, y también conferir el sacramento de la confirmación a los que se encuentran en peligro de muerte. Ahora, denme un segundo, voy a traer aquí algo. Bueno, se los quedo a deber, porque yo tenía en una cajita aquí un instructivo de capellanía de la iglesia adventista, en la cual hay una capacitación, y en esa capacitación del pastor, que es capellán, se le instruye a que si encuentra un moribundo, como lo acaba de anunciar aquí Código de Derecho Canónico, que está moribundo, que hay que darle la confesión antes de que se muera. Si es musulmán, hay que leerle el Corán. Si es judío, el Talmud. Si es católico, el Ave María y la contrición de la cruz en la frente, y confesarlo y darle agua bendita. Y si es cristiano, llámese adventista, lo que sea, igual. Entonces el capellán, no importa la religión, tiene que darle le llaman ahí la última unción, que lo acabo de mencionar aquí, administrarles el viático y la unción de los enfermos, y también conferir sacramento de la confirmación a los que se encuentren en peligro de muerte. Es un sistema castrense, ¿verdad? Que por cierto está tiene presencia más en los hospitales y en las universidades. Y cada universidad, vayan a la oficina de la administración, ahí van a encontrar quiénes son los capellanes. Reciben capacitación
católica, es decir, son sacerdotes católicos en segundo grado, asuntos externos, que es lo que está diciendo aquí Código de Derecho Canónico. Y hermanos, aquí está todo. Por cierto, aquí dice este libro que el Papa no puede ser juzgado por ninguna autoridad civil de ningún país, y que además tiene derecho de castigar las herejías, y que el Papa es infalible. Ningún tribunal lo puede juzgar. Está buenísimo este libro. Habla del ecumenismo, de la suprema autoridad de la Iglesia, que está por encima del poder civil. Es lo que determina aquí. Hermanos, y parece ser que ya no alcancé a darles el tema. Miren, a ver, bueno, y de ahí se produce, estos pertenecen a FEMA, la Agencia Antidesastres de Estados Unidos. Ahora bien, tengo aquí otra presentación, déjenme ver, son varias, pero nada más voy a irme al punto, ya vamos a ir aterrizando. A ver, creo que es esta. Bien, parece ser que aquí, ahora tengo que irme otra vez a la plataforma para cambiar la presentación. Ok. Ahí está. Bien, la cambiamos. Esta presentación. Ok. Miren, hermanos. Una de las dos frases que más me llamaron la atención del presidente Trump fue: anunció una era dorada. Y esto es crucial, porque en esa era dorada, en clave, está anunciando que es inminente lo que van a hacer, porque tiene la Agenda 2025 de Asuntos Internos, en la cual tiene los proyectos de la industrialización del país, de la militarización del país, de la recuperación de lo que ha perdido en territorios extranjeros, y volver a establecer más bases militares, y de darle la autoridad a la Iglesia. Recuerden que es lo que venimos viendo, los que estudiamos profecía sabemos que cuando el Papa romano llegue al Senado de la República Norteamericana, hermanos, agarrémonos más fuerte de Cristo, porque vamos de bajada. Apretémonos los cinturones. Y este es el plan, como lo dice el conflicto de los siglos. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía nacional de Estados Unidos podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. El primer Papa, Juan Pablo II, llegó a Estados Unidos, besó la tierra como los chamanes. El segundo llegó a la Casa Blanca, y este, Francisco, ahora sí llegó al Senado de la República. Le entregaron, al entregarle el micrófono central, del púlpito central, quiere decir que le están reconociendo autoridad. Autoridad. Y dice el conflicto de los siglos: el hablar de la nación son los actos de las autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos la nación desmentirá los principios liberales pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, al papado, indica que la autoridad de esta nación, Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Miren, hermanos,
¿Se acuerdan? ¿Por qué dijo Trump, bienvenidos a la nueva era dorada? ¿Qué acaso no fue lo mismo que hizo Nabucodonosor? Miren, en Génesis, perdón, esto perdón, Daniel 1, Daniel 2 creo que es. Dice así, Daniel 2, versículo 3, entonces el rey Nabucodonosor, no, ese no es, capítulo 3. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura del cual era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hermanos, ¿de qué metal era esa estatua? De oro. ¿Qué representaba el oro en ese entonces? Al sol. Porque decían que sus dioses como Nimrod y Tammuz ascendieron al sol, y desde allá a través de sus rayos solares enviaba su espíritu a la tierra. Y por eso fue el asunto de la Navidad el día 24 al 25, es decir, celebraban el solsticio y el equinoccio, los días más largos y más cortos del año. Y muchos piensan que es el nacimiento de Jesús. Cuán engañados están. Así que la plata era representada por la luna y las perlas por planetas. Por eso tenían una perla por cada día, ¿verdad? Según sus santos también. Pero el sol determinaba al dios solar, que es lo que viene hoy en forma de día de descanso, Sunday, día del sol. Dominus Sol Invictus. Entonces, si medía 60 codos por 6, nos da 360. En realidad, tenían ellos 36 dioses. Y si sumamos del 1 al 36 en secuencia, si sumamos del 1 al 36 en forma consecutiva, nos da un total de 666. Y si seguimos más adelante leyendo capítulo 3, dice, ya van 60 más 6, son 66. Ahora dice, versículo 3, fueron reunidos los grandes asistentes, capitanes, oidores, receptores, consejo, presidentes, gobernadores. Una vez que Estados Unidos decrete la ley dominical a nivel nacional, todos los países seguirán su orden por asuntos económicos. Dice, la estatua del rey Nabucodonosor se había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz, así con micrófonos. Obviamente lo van a hacer ahora a través de inteligencia artificial. Pueblos, naciones y lenguas, que una vez oyendo el son de la bocina, están hablando de música religiosa, no de cumbias, ni de merengue, ni reggaetón. Está hablando de música religiosa, de adoración. Noten, el otro día subí unos videos de mensajes subliminales en los cantos cristianos. Y todos los que no están en el himnario adventista, el antiguo, todos ellos, los demás, fuera, los que están fuera, todos tienen mensajes satánicos. Dice que oyendo la bocina, el pífano, tamboril, el arpa, salterio, zampoña. ¿Cuántos instrumentos son? 6. 60 codos, 60 pies de grandes. De 6 codos son 66. Más 6 de los instrumentos, 666 también aquí pinta, que es número de hombre. Entonces es una imagen de un mortal que usurpa el lugar de Dios, proclamando un día espurio, un día falso, que no está en la Biblia.
Y las religiones evangélicas cristianas, como se autodenominen, que digan que no son católicas, al honrar el día que es una institución del papado, están deshonrando a Dios, a Jehová. Hermanos, esto debe de despertarnos. Estamos en la inminente ley dominical que está cerca. Yo no quiero decir que el 2025, este año, va a ser proclamado. No puedo afirmar. Pero todo apunta que ya está arreglado con este presidente que habla como dragón. Y miren qué interesante, se ha ganado el favor, el aplauso de los norteamericanos, porque está aplicando las leyes que les estaban afectando al bloque conservador. Es decir, acción, reacción y solución. Caos para poder traer la paz y seguridad mundial. Todos los presidentes anteriores llevaron a Estados Unidos a la depravación. Crímenes en las escuelas, drogadicción por todos lados, prostitución por todos lados, abortos en todas las clínicas, hasta las adventistas, cambio de aspecto genital, porque no existe cambio de sexo, sino de aspecto. Todo eso había ya abochornado, chocado a las familias conservadoras. Pero este caudillo de la grandeza norteamericana, de la era dorada como la de Nabucodonosor, la estatua dorada es lo que está diciendo, viene a traer la paz y la seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y este está diciendo no a la ideología de género. Nada más hay dos géneros, varón y hembra, nada más. Y cualquier maestro que esté enseñando que un niño se equivocó de sexo, le vamos a retirar sus ayudas federales. Los vamos a sancionar y despedir de las escuelas. ¡Wow! Eso le aplaudieron y lo dijo ahí en ese discurso. Lo vamos a acusar, dice, de discriminación sexual, exacto. La misma que estaban utilizando para los que rechazaban homosexuales, ahora la están utilizando para defender al heterosexual. Es acción, reacción y solución. Tesis, antitesis y luego la síntesis. Ellos la proclaman. A 5 años del cumplimiento obligatorio de la Agenda 2030, a punto de desaparecer el dinero y convertirlo en un control absoluto electrónico. La identificación biométrica, nadie podrá estar oculto ante la inteligencia artificial. Hermanos, es la hora. Ha llegado la hora de que todo esto se va a desatar en efecto dominó. Aquí está la noticia, lo dijo Fox News. Más de 200 órdenes ejecutivas el señor Trump ya las firmó. Y la más importante es la agenda de las asociaciones religiosas. Y los pastores encantados se sienten orgullosos, se sienten como el último vaso de agua en el desierto. Con la ayuda del poder civil, la iglesia pierde la gracia de Cristo. Porque la iglesia debe depender de Cristo. Debe de apoyarse en Cristo y debe predicar a Cristo y su ley moral.
En cambio, estos perros mudos que aman el dormir, el agasajo, la opulencia, los buenos carrazos de buena marca, trajes elegantes, mejores restaurantes y todo, ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa? Pues sus feligreses, que son los que han comprado su propia condenación y pagaron precio alto por esa condenación. Y ahí tienen esa gráfica acerca de los comunicadores a nivel nacional religiosos. El gran avivamiento, le llama él, de Estados Unidos, comienza 5 de noviembre de 2024, que fue cuando lo eligieron, y dice que no se le permitía a la iglesia esa autoridad. Pues que no se sorprendan, porque hoy van a recibir suprema autoridad en Estados Unidos, en el gobierno, las iglesias, los evangélicos. Y mira, los católicos se quedan cruzados de brazos tranquilos. No, pues hay que dejarlos, ellos que hagan nuestro trabajo. Total, ya los encaminamos, ya solitos saben el camino. Son los evangélicos los que le van a entregar el poder a los católicos. Ahora, por eso, Dios tiene 3 mensajes angelicales en Apocalipsis 14, del 6 al 12, ¿verdad? El primer mensaje es sobre un juicio investigador, el segundo sobre Babilonia, la confusión mundial, y la tercera una marca de la bestia, que se opone al sello del Dios vivo. Satanás tiene 3 espíritus a manera de rana. Es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y recuerden que el falso profeta está relacionado con Estados Unidos y con los evangélicos que profesaban a Cristo, pero que rechazaron el día sábado que Dios instituyó como el monumento que nos señalaba quién era el creador del universo. Que haya despertado nuestras conciencias este mensaje. Es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y que cada uno de nosotros considere en qué tiempo vivimos, como los de la tribu de Isaacar, 200 que sabían lo que tenían que hacer, ¿verdad? Que conocían los tiempos proféticos. Y nosotros, que Dios nos dejó este legado, que es el método historicista, pues estamos viendo el cumplimiento de las profecías y de la última, que falta, porque ya el 99% de ellas se han cumplido. Es finalmente la ley dominical, Apocalipsis 13, que la segunda bestia, que es el poder civil, le entrega el poder y la autoridad a la primera bestia, que es el papado, que surge del mar, que es gente, muchedumbre, que tiene que ver mucho con Esther 3. Leanlo. Cuando Amán, el sacerdote, es ensalzado por el poder civil Asuero y le entrega su anillo, que es el poder y autoridad para perseguir y matar a los que guardaban el sábado. Investíguenlo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Alguna opinión, pregunta, comentario, participación? Será bienvenido. Mañana en la tarde le sigue con los temas, hermano. Ah, claro, hay mucho. No, vaya, tenía como 6 presentaciones y nada más presenté lo de 6 diapositivas, porque vaya, todo está claro aquí en las escrituras. Me faltó leer también este libro de Daniel, Apocalipsis, de Urias Smith, en relación a lo que es Apocalipsis 13. Y me hizo falta leer Patriarcas y Profetas en cuanto a la Torre de Babel, que es exactamente lo mismo que están haciendo hoy, desafiando a Dios, rebelándose contra el creador del universo. Y como los judíos entregaron a Jesús en aquella vez, ahora nos van a entregar a nosotros, los que antes nos llamaban hermanos, porque están solicitando la ayuda del poder civil. Así que el estudio de mañana será el de la mañana, 3:30 de la mañana, con el hermano doctor Juan Manuel, y a las 7 en punto, tiempo de México, con un servidor. 9:30. ¿Perdón? ¡Ay, perdón!
Perdón, 9:30 de la mañana, sí, gracias. 9:30 de la mañana y 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, el sábado mañana, perdón, me fui hasta Babilonia a recorrer todo lo que estaban haciendo allá los idólatras. Y bueno, tenía que regresarme rápido. Así que vamos a continuar. Estamos grabando todo esto para subirlo a Facebook y a YouTube. Y también compartirlo con otros medios de comunicación. Hay que alzar la voz en cuello, no hay que detenernos y anunciar al pueblo los pecados también que se están cometiendo en Babilonia. Entonces, mis hermanitos, pues fue un placer. Creo que extrañamos al hermanito Ismael, ¿verdad? No llegó. Y extrañamos al hermanito Juan Manuel. Bueno, para que mañana presentemos mejor al hermano Jesús, que está con nosotros, para que mañana se presente también. Y a ver si nos puede acompañar también mañana. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, ¿qué les parece si vamos en oración? ¿Quiere hablar el marido? Es que se oye un eco por ahí. A ver, quítale la diapositiva, lo hace interferencia. Ya lo quité. A ver. Adelante. ¿Sí? ¿Todavía está el hermano Jesús? No. Así está. Se le oye la voz. No se oye claro, hermano Jesús. No sé qué pasa. Ahora voy a apagar mi micrófono a ver que hable. No oímos. Hermano Jesús, no alcanzamos a oír, por favor. Si no, que escriba en el chat, ahí que escriba lo que quiere decir. Sí, hermano, no alcanzamos a oír. Posiblemente hay alguna interferencia por ahí. Pero bueno, ha de haber algún problema en la comunicación. Entonces, pero vamos a ver si mañana nos acompaña a las 9:30 de la mañana. Y ahí platicamos también el testimonio de lo que estamos trabajando con la hermanita Inés, hermana Mari y su esposo y un servidor. Bueno, ¿qué les parece si vamos en oración a dar gracias al Eterno? Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, gracias, porque nunca haces nada sin advertirnos lo que vas a hacer. Gracias porque estás pendiente de nosotros, pero ahora te rogamos que nos des fortaleza, que nos ayudes a ponernos a cuentas contigo, Señor, antes que sea demasiado tarde, a resolver nuestras vidas delante de ti, a prepararnos para el cierre de la gracia, acumulando aceite extra para el día de la gran tribulación. ¿Está clara tu profecía? ¿Están claros los cumplimientos? ¿Cómo no creer en ti, Padre Celestial? Bendice a las familias que aquí representamos, a todos aquellos que en la distancia están viendo este video. Sé con ellos, permite, Padre, que quiten sus prejuicios y que es mejor investigar. Hay seguramente ateos que son muy fieles a su doctrina, pero que si les mostramos evidencias de que tú eres el camino, la verdad y la vida, estoy seguro que cambiarán su forma de creer. Gracias, Señor.
Bendícenos en esta hermosa noche y que mañana a las 9:30 no tengamos ningún obstáculo para adorar y reunirnos. Lo agradecemos todo. En los méritos sagrados de nuestro bien amado Señor Jesucristo, que también para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Ok, mis hermanitos, mañana